Hola Vivers, soy Ana, soy profesora en el Centro de Estudios Luis Vives y en este vídeo vamos a resolver el examen del ámbito social para la obtención del título de graduado en ESO por libre de la convocatoria ordinaria de 2022. Este examen lo tenemos resuelto y disponible en nuestra página web. Si vais a luis-vives.es, pincháis en recursos y de ahí bajamos hasta exámenes resueltos. Vamos hasta el final donde está lo que nos interesa, el graduado en ESO, pinchamos en marzo de 2022 y tenemos los iconos de cada uno de los ámbitos de los que se compone esta prueba. Si pinchamos en el ámbito social, se abre un examen que yo ya tengo descargado así en grande para que sea un poquito mejor, que es el del ámbito social. Es un examen que va a constar de 9 preguntas, cada una con una puntuación distinta que nos van a ir aclarando en el enunciado de cada ejercicio. El primero de los ejercicios es un mapa mudo de África. Nos ponían ese mapa con una serie de números distribuidos por el continente y esos números se corresponden con un país. En la parte inferior había un cuadro en blanco en el que teníamos que decir a qué se correspondía cada uno de esos números. Tenéis aquí la solución de los países que estaban en los países que están en el mapa y a qué nombre se corresponde cada uno de esos números que estaban situados en el mapa mudo. En Libia, Sudáfrica, Marruecos, Egipto, Somalia, Angola, Mauritania, la isla de Madagascar, Etiopía y Nigeria. Lo dicho, tenéis el documento disponible por si queréis verlo con más tranquilidad. La segunda de las preguntas tiene unos conceptos relativos a la parte más geográfica de la asignatura, como son, por ejemplo, hábitat disperso, traslación, continentes, golfos y demás. Y en la parte derecha había una palabra relacionada con cada uno de ellos. La cosa era unirlos, es como sus definiciones o algo similar, o al ámbito al que pertenecen. Por ejemplo, hábitat disperso estaría relacionado con el poblamiento urbano, los ríos estarían relacionados con la hidrosfera, en fin, tenéis ahí la manera de solucionarlo y aquí la solución ya del ejercicio. El tercero vuelve a ser un mapa, en este caso un mapa mundi, en el que había una serie de cuadraditos en blanco que nosotros hemos completado con unos números y esos números son el equivalente a los accidentes geográficos que nos piden que localicemos, como son el Océano Pacífico, el río Amazonas. Os estáis viendo lo que tenéis en estos 10 numeritos, que son accidentes geográficos bastante conocidos, de cultura general, que no deberían dar demasiada complicación y si habéis estudiado, imaginamos que os habrán resultado demasiado complicados. Bien, en el ejercicio número 4 nos están pidiendo que hay unos términos económicos y que coloquemos cada término en su correspondiente definición. Las definiciones serán lo que ellos nos dan. Pues bien, tenéis las definiciones en la columna izquierda de esta tablita y a la derecha hemos colocado su correspondiente término económico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios, pues sería inflación. Algunos de estos términos que nos están dando nos van a sobrar, son simplemente 5 términos, 5 definiciones y como estáis viendo aquí hay alguno más que nos tiene que sobrar. En la quinta pregunta nos dan una serie de acontecimientos históricos y nos piden que los coloquemos en el periodo al que corresponden. Me detengo un poquito más, desde el asesinato de Kennedy a la fabricación de los primeros útiles de metal, el megalitismo, Alejandro Magno, o sea, un popurrí de acontecimientos históricos de diversas etapas. Nos piden que los situemos en su correspondiente época: prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna o edad contemporánea, y aquí tenéis la letra correspondiente a cada uno de esos acontecimientos y en qué periodo de la historia o de la prehistoria lo situaríamos. Avanzamos un poquito más, seguimos con conceptos de historia, nos piden que nosotros escribamos la definición de estos 4 conceptos y por la definición de cada uno de ellos nos van a dar 0,25. Nos piden que definamos estamentos, ilustración, romanización y pacto de Varsovia, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a la parte de arte. Nos pone una obra muy conocida, que la tenéis aquí a color, desciendo. Nos preguntan quién es el autor del cuadro, en este caso es Velázquez. La obra que estamos analizando es Las hilanderas, pertenece al barroco y nos pide qué representa en esta
en esta obra el autor. Bien, pues lo que nos está representando es el mito de Aracne y de cómo ella, que era una virtuosa de la costura, fue condenada por Atenea en un ataque de celos, de rabia, de envidia, a ser eternamente una araña. Es decir, si tanto te gusta tejer, vas a tejer eternamente. Es un castigo por parte de la diosa Atenea. El ejercicio número 8 y el ejercicio número 9 son textos históricos. En el primero nos están hablando de la primera revolución, del neolítico y demás. Pues bueno, nos dicen de qué dos actividades económicas se está hablando en el texto. Se habla de la agricultura y de la ganadería. Nos piden que digamos si son verdaderas o falsas unas afirmaciones en lo relativo a lo que se deduce del texto. Y en el tercer apartado dice que qué relación vemos entre el texto y el nuevo modo de vida sedentario del neolítico. Entonces, bueno, hemos hecho aquí una pequeña explicación que os invito a leer, que ya os digo que está en nuestra página web, sobre la relación que nosotros vemos acerca de lo que nos están preguntando. En el último apartado de ese ejercicio número 8 nos dice que subrayemos qué inventos, descubrimientos, objetos o herramientas se conocieron en el neolítico. Pues hemos marcado que serían el telar, la azada y la cerámica. En el ejercicio número 9, lo que estábamos diciendo sigue siendo un texto de carácter histórico. Tenéis ahí disponible, es un texto de la Conferencia de Berlín de 1885. Nos vuelven a preguntar si ciertas afirmaciones extraídas del texto son verdaderas o falsas. Nos dicen que según la información que aporta el texto indique qué motivos o razones llevaron a los estados firmantes a realizar el acuerdo. El acuerdo de paz. Hemos dicho que son las divergencias entre las diferentes potencias europeas a la hora de extenderse por el continente africano, los llevaron a una conferencia para evitar conflictos entre ellas y buscaban una garantía de bienestar material y moral de las poblaciones indígenas de esos territorios conquistados. Explicamos brevemente el significado de la Conferencia de Berlín y su importancia, e indicamos dos causas del imperialismo del siglo XIX, como pueden ser la búsqueda de nuevos mercados de producto y el surgimiento de la idea de los nacionalismos. Bien, tenéis el examen, ya os digo, disponible en nuestra página web. Vivers, muchísimas gracias por vuestra atención. Esperamos que el vídeo os haya servido de ayuda y que os sea de utilidad para preparar el acceso a la prueba libre de graduado en ESO. Un saludo.